Antes de sumergirse en los entresijos del club catalán, comparte tu opinión en los comentarios. ¿Qué le falta al Barcelona en esta nueva etapa bajo la dirección de Flick? Y si eres un verdadero aficionado del Fútbol Club Barcelona, suscríbete, da me gusta y sigue nuestra página para estar al tanto de todo. La transformación del Barcelona en los últimos meses ha sido para muchos una especie de renacimiento, un renacimiento que ni siquiera los rivales esperaban. Y esto fue evidenciado por nadie menos que Toni Kroos, el exmaestro del mediocampo del Real Madrid. Tras el reciente clásico entre Barça y Real, en el que los catalanes remontaron una desventaja de 2 goles para una victoria por 4-3, Kroos abrió el juego. Con una honestidad desconcertante, el alemán admitió que, incluso con el Real al frente en el marcador, no creía que el equipo saldría victorioso. Él confesó que la actitud del Barcelona en el campo era algo raro, incluso sorprendente. Un equipo que, incluso en desventaja, mantenía su filosofía de juego intacta. Mientras que muchos equipos se repliegan al sufrir goles, el Barça hacía lo contrario. Continuaba proponiendo el juego, arriesgando como si todo estuviera empatado. Ellos no tienen miedo, declaró Kroos. Siguen jugando de la misma manera, aunque eso los lleve a perder de forma humillante. Pero es este espíritu el que hace que el equipo sea tan peligroso. Para él, lo que más llama la atención no es solo la técnica de los jugadores, sino el aspecto psicológico, la creencia inquebrantable en la propia capacidad. Para Kroos, esta confianza es rara en el fútbol actual, y se vio con claridad también en el partido contra el Inter de Milán en la Champions. Incluso frente a una muralla defensiva, el Barcelona seguía creando ocasiones con fluidez, como si ignorara la presión y el peso del momento. La confianza a la que Kroos se refiere puede simbolizarse por un jugador en especial, Rafinha. El brasileño, que llegó al club rodeado de dudas, se ha encontrado bajo el mando de Hansi Flick. Celebrando sus goles con el puño cerrado y arrodillado en el césped, Rafinha ha hecho esta pose con más frecuencia que nunca. Y no es por casualidad. Esta temporada vive su mejor etapa desde que llegó a Cataluña. Con números impresionantes, ha superado cualquier expectativa inicial. Son 34 goles en todas las competiciones, más que triplicando su rendimiento de temporadas anteriores. Además, ha dado 22 asistencias, un número que ya supera la suma de sus 2 campañas anteriores. Su desempeño no es solo estadístico, sino también simbólico. Rafinha se ha convertido en uno de los rostros de la reconstrucción del Barcelona, asumiendo protagonismo en los partidos decisivos, como en la victoria contra el Real Madrid, donde marcó 2 goles, o en los enfrentamientos de la Champions, donde fue el máximo goleador del equipo con 13 goles. Esos números adquieren aún más relevancia cuando se percibe que Rafinha participó en 1/3 de los 167 goles marcados por el Barcelona en la temporada. Fueron 52 partidos disputados, en los cuales dejó claro que es mucho más que un jugador de banda. Bajo Flick se ha convertido en una pieza esencial, y este nuevo Barcelona, más agresivo y audaz, ya está cosechando los frutos. Líder aislado de la Liga Nacional con 7 puntos de ventaja sobre el rival madrileño, el club catalán camina hacia la conquista de un nuevo trofeo, que sería su 28º campeonato nacional. Y ya ha añadido 2 títulos a su vitrina esta temporada: la Supercopa de España, conquistada en enero, y la Copa del Rey, levantada el mes pasado, en ambas superando al Real Madrid. Con el éxito en el campo, sin embargo, también llegan los ojos codiciosos de los gigantes europeos, y entre ellos, el Manchester City. El equipo inglés, que atraviesa una temporada turbulenta, tiene como uno de sus sueños la contratación de una de las estrellas del mediocampo del Barça, Dani Olmo. El nombre de Olmo surgió como prioridad en los bastidores del Etihad Stadium. Con la inminente salida de Kevin De Bruyne y la necesidad de renovación creativa en el mediocampo, el español encaja perfectamente en lo que Pep Guardiola busca. Olmo es versátil, técnico y tiene ese talento natural para encontrar espacios entre las líneas, algo que se ha vuelto raro en el fútbol moderno. Pero su salida del Barcelona no será sencilla. Regresó al club recientemente, después de años lejos de casa, cumpliendo el sueño de volver al club que lo formó. Y desde entonces,
ha sido una pieza importante, incluso enfrentando algunos obstáculos, como lesiones musculares y momentos inestables fuera del campo. Aún así, ha logrado acumular 11 goles y 6 asistencias en 36 partidos. Para la directiva catalana, Olmo es intransferible en este momento, pero el fútbol no está hecho solo de convicciones, también está hecho de números. Y con la delicada situación financiera del club, una propuesta entre 60 y 70 millones de euros podría, al menos, abrir la conversación. Del lado inglés, la desesperación es real. El City vio su temporada desmoronarse con eliminaciones dolorosas y la pérdida del título de la Premier League ante el Liverpool. Solo queda la FA Cup como consuelo, y hasta esa está en riesgo. Guardiola quiere renovación y ve en Olmo el soplo de creatividad que le falta al equipo. Mientras tanto, en otro frente, el Barcelona enfrenta una batalla que trasciende el campo de juego, la guerra contra el arbitraje europeo. El episodio más reciente involucra la semifinal contra el Inter de Milán en la Champions League, marcada por decisiones que causaron indignación. El árbitro del partido, el polaco Szymon Marciniak, se convirtió en el rostro de la polémica. Todo comenzó con una serie de decisiones dudosas. Un penalti, señalado a favor del Inter tras un contacto mínimo, una mano dentro del área ignorada por el árbitro, y una entrada dura a Lamine Yamal que, en lugar de una tarjeta roja, solo mereció una amarilla. El desencadenante de una serie de errores que culminaron con la eliminación del Barcelona por 4-3. La indignación se apoderó de los aficionados y de la prensa catalana. Las críticas a Marciniak fueron más allá del partido. Algunos lo acusaron de simpatizar con el Real Madrid, sacando a la luz episodios pasados en los que el árbitro había tomado decisiones favorables al club merengue. Fue suficiente para que las gradas explotaran en carteles de protesta y las redes sociales se inundaran de desahogos. La UEFA, presionada como pocas veces antes, finalmente reaccionó. Anunció que Marciniak no arbitrará ninguna final europea esta temporada. La decisión fue vista como un reconocimiento tácito de que el arbitraje cometió un grave error. Sin embargo, para los aficionados del Barcelona, esto está lejos de ser suficiente. Después de todo, el equipo fue eliminado de la final. Una temporada entera de esfuerzo se desmoronó debido a decisiones arbitrales controvertidas. Y mientras Pierluigi Collina, presidente de la Comisión de Arbitraje de la UEFA, guarda silencio, la pregunta se repite en los pasillos del Camp Nou. ¿Dónde está la justicia en el fútbol? Porque lo que se perdió esa noche en Milán no fue solo una plaza en la final de la Champions League, fue la confianza en la imparcialidad del deporte. Y eso, para muchos, es más grave que cualquier derrota. El sentimiento de injusticia que pesa sobre el Camp Nou no es pasajero. Resuena día tras día, como una herida abierta. Aficionados, jugadores e incluso miembros de la directiva conviven con la frustración de ver el sueño de la Champions desmoronarse no solo por errores propios, sino por decisiones externas, fuera de su control. El nombre de Marciniak se ha convertido en sinónimo de revuelta en suelo catalán, y la UEFA, a pesar de la medida de distanciamiento, no ha ofrecido ninguna garantía real de que esto no vuelva a suceder. Ante esto, el club se encuentra en una encrucijada. Por un lado, el progreso deportivo es innegable. Flick, en su primera temporada, ya ha hecho más de lo que muchos preveían. Reconstruyó la confianza, estableció una nueva identidad y sacó lo mejor de jugadores que parecían estancados. Rafinha, Lewandowski, Dani Olmo, todos han ganado un nuevo aliento. Incluso los jóvenes, como Lamine Yamal y Fermín López, han sido protagonistas en momentos decisivos. Por otro lado, la inestabilidad externa amenaza este progreso. El riesgo de perder piezas valiosas, como Olmo, hacia clubes con más poder financiero es real. La presión de las federaciones y las decisiones sospechosas en competiciones europeas sirven como recordatorio de que la ascensión del Barça no será tranquila. Es como remar contra una corriente que insiste en arrastrar al equipo de vuelta a la orilla. Pero si hay una virtud que este nuevo Barcelona lleva consigo, es la resiliencia.
Y eso quedó evidente en la actitud del equipo, no solo en partidos decisivos, sino en la manera en que se reconectó con su esencia. No es solo el estilo de juego lo que recuerda al viejo Barça, es el alma. La convicción de que, incluso en desventaja, es posible retomar el control del partido. Que el fútbol no se reduce a números, sino a coraje. El coraje de no cambiar cuando todo a su alrededor implora por cambio. Esta mentalidad ha inspirado incluso a los más escépticos. El propio Kroos, un rival histórico, demostró admiración por esta postura. El reconocimiento de un símbolo del Real Madrid dice mucho sobre lo que representa hoy el Barcelona. Más que un equipo competitivo, es una idea en movimiento, un modelo de cómo reconstruir sin abandonar los principios. Y dentro de este nuevo ciclo, Hansi Flick ha sido el arquitecto silencioso. Poco mediático pero extremadamente eficaz, el técnico alemán encontró en Barcelona el ambiente ideal para aplicar sus conceptos. A diferencia de muchos entrenadores que llegan imponiendo cambios radicales, Flick trabajó con paciencia. Adaptó su estilo al ADN del club, rescatando el toque, el movimiento y la presión coordinada, marcas históricas del equipo catalán. Poco a poco, fue moldeando la plantilla. Jugadores antes cuestionados encontraron su papel. Rafinha, por ejemplo, que oscilaba entre destellos y apagones, se convirtió en una referencia, no solo en goles y asistencias, sino en actitud. Cada vez más identificado con el club, se convirtió en una de las voces del vestuario. Sus celebraciones repetidas no son solo gestos simbólicos, son manifestaciones de pertenencia. Y en este escenario de reconstrucción, la figura de Dani Olmo emerge como símbolo de retorno a las raíces. Criado en la cantera del Barcelona, el centrocampista siempre fue visto como un talento que escapó demasiado pronto. Su regreso fue celebrado como un reencuentro con la historia. Y aunque la codicia de gigantes como el Manchester City pesa sobre él, hay algo que diferencia a Olmo: el deseo de quedarse, de ser una parte activa de esta nueva era. El intento del City de llevárselo tiene lógica. Pep Guardiola, profundo conocedor del estilo catalán, ve en Olmo un eslabón perfecto para recomponer el sector creativo de su plantilla. Con la posible salida de De Bruyne, el equipo inglés necesita a alguien con visión, control y audacia, características que el español ofrece con abundancia. Sin embargo, incluso con cifras tentadoras, el Barcelona ha dejado claro: Dani Olmo es pieza central en el proyecto de Flick, no solo por su rendimiento en el campo, sino por representar el nexo entre el pasado y el futuro. Vender a Olmo sería más que perder a un buen jugador, sería renunciar a una narrativa que el club está intentando escribir con tanto esfuerzo. Y esa narrativa depende también de la recuperación de la credibilidad del club en el escenario internacional. Tras el escándalo relacionado con la arbitraje contra el Inter, la directiva blaugrana está decidida a exigir más rigor en las designaciones arbitrales para partidos decisivos. Ya se están manteniendo conversaciones entre bastidores en la UEFA, con solicitudes formales para crear un comité de revisión transparente y con participación de representantes de los clubes. Aún es temprano para saber si esto traerá resultados concretos, pero demuestra que el club no aceptará más ser perjudicado en silencio. Mientras tanto, en las gradas, el aficionado sigue haciendo su parte. Después de temporadas marcadas por decepciones, el Camp Nou volvió a latir con esperanza. Los cánticos, los aplausos e incluso las protestas son señales de un público que volvió a creer. Y sobre todo, que volvió a importarle, porque cuando la afición se calla, es señal de que perdió la fe, pero hoy canta, incluso en las derrotas, y eso quizás sea la mayor señal de que el Barcelona ha vuelto. No es el regreso a la cima lo que importa, sino la manera en que el club está llegando allí, con jugadores que se entregan, con un técnico que respeta la historia, y con una afición que, a pesar de todo, permanece firme. El camino aún es largo, los desafíos, muchos. Pero si hay algo que esta temporada ha enseñado al mundo, es que nunca se debe dudar de un equipo que cree en sí mismo, especialmente cuando ese equipo viste de azul y grana. Y así, el guión sigue abierto.
con páginas aún en blanco, listas para ser escritas, tal vez con más títulos, tal vez con más injusticias, pero con certeza, con lucha. Porque este Barcelona ya no es el equipo sacudido por las crisis de los últimos años. Es un equipo que da miedo, que impone respeto, y que, como dijo Kroos, juega igual, gane o pierda. Porque cree, y eso, en el fútbol, es más poderoso que cualquier táctica. El tiempo es un aliado y un enemigo. Para el Barcelona, ha servido en los últimos años como una prueba constante, revelando debilidades internas, pero también forjando un carácter que ahora comienza a florecer. Las cicatrices dejadas por las temporadas turbulentas, los escándalos administrativos, las eliminaciones humillantes y los ciclos inestables de entrenadores no han desaparecido, pero se han transformado en combustible para un club que aprendió a mirarse a sí mismo con más responsabilidad. La presencia de Hansi Flick, aunque reciente, ya ha impreso este cambio de actitud. El entrenador llegó sin grandes discursos, pero con una metodología firme. Apostó por una plantilla que ya estaba desacreditada, recuperando jugadores que parecían al borde del olvido y dando oportunidad a jóvenes que cargaban con el peso de sustituir a ídolos históricos. Este equilibrio entre renovación y rescate, entre el pasado y el presente, es una de las claves de la buena fase actual. El ejemplo más claro de esta transformación es, sin duda, Rafinha. El atacante brasileño encarna como pocos este espíritu combativo y resiliente que hoy define al nuevo Barcelona. Si en temporadas anteriores su contribución era irregular, marcada por actuaciones apagadas y dificultad de adaptación, ahora es parte central de la maquinaria ofensiva. Más allá de los números, que por sí solos impresionan, lo que marca su presencia en el campo es la consistencia. Rafinha encontró su espacio bajo el mando de Flick. Ya no es solo un velocista o un jugador de explosión. Se ha convertido en una pieza táctica vital, retrocediendo para ayudar en la construcción, participando en los cambios de posición y siendo uno de los primeros en presionar la salida rival. Su evolución como atleta es visible. La confianza del técnico alemán, junto con su madurez personal, le ha dado al brasileño la tranquilidad para jugar con audacia, algo fundamental para un atacante del Barcelona. Su celebración con el puño levantado, que se ha repetido varias veces esta temporada, se ha convertido en un símbolo de superación y orgullo. La imagen de Rafinha arrodillado, con los ojos cerrados, es casi un rito que los aficionados siguen con reverencia. Cada gol marcado lleva consigo el peso del esfuerzo y la superación, pero también representa la esperanza de que el club está, de hecho, viviendo un nuevo ciclo. Sin embargo, la trayectoria de recuperación del Barça no se sostiene solo en algunos nombres. Está cimentada en una idea colectiva, y para que esta idea funcione, se necesita más que talento. Es necesario compromiso, y este fue quizás el mayor legado dejado por Flick hasta ahora, devolver el sentido de propósito a un grupo que, a veces, parecía sin rumbo. Jugadores como João Cancelo, Christensen, Koundé, Pedri y Gavi han demostrado compromiso táctico y físico en niveles altísimos. Incluso los más jóvenes, como Lamine Yamal, demuestran una madurez inusual para su edad. Este compromiso se refleja en los partidos. El Barcelona volvió a competir. Volver a competir, en este contexto, no es solo disputar títulos, es entrar al campo sabiendo que se puede vencer a cualquier adversario. Es este espíritu el que causó tanta sorpresa en Toni Kroos. El veterano alemán, acostumbrado a enfrentar al Barça en sus momentos más gloriosos y también en los más frágiles, vio algo diferente en el último clásico. La manera en que el equipo catalán se mantuvo fiel a su estilo, incluso en desventaja, es algo que movió su percepción, y Kroos, conocido por su franqueza, no dudó en reconocerlo públicamente. Esta declaración no debe verse solo como un elogio, sino como una señal de que el respeto por el Barcelona ha vuelto a existir. Durante un tiempo, el club catalán fue tratado como un secundario en los grandes partidos. El miedo que imponía desapareció. Las goleadas sufridas en la Liga de Campeones y los tropiezos contra rivales directos
hicieron que la mística azulgrana se apagara temporalmente. Pero ahora, ese respeto comienza a ser reconstruido, no solo por las victorias, sino por la postura. El Barcelona, que derrotó al Real Madrid y llegó a las semifinales de la Liga de Campeones, no fue brillante en todos los partidos, pero fue fiel a su esencia. Eso es lo que realmente asusta a los rivales. No es la presencia de estrellas ni los regateos plásticos, es la convicción. Y la convicción ha vuelto. No obstante, todo este progreso coexiste con la sombra de la inestabilidad financiera. La directiva, aunque emocionada con el rendimiento deportivo, sabe que necesitará tomar decisiones difíciles en la próxima ventana de transferencias. La posibilidad de perder a Dani Olmo para el Manchester City no puede descartarse. La propuesta, si se confirma con los términos esperados, será financieramente tentadora. La situación de Olmo representa un dilema clásico, entre lo ideal deportivo y la necesidad económica. Venderlo significaría renunciar a un talento especial, un jugador que entiende el estilo del club como pocos y que ya ha demostrado ser capaz de decidir partidos. Pero mantener a Olmo exigirá esfuerzos financieros que el Barcelona quizás no pueda sostener sin comprometer otras áreas. Flick ya ha dejado claro a la directiva que quiere contar con el español para la próxima temporada. Ve en Olmo un pilar para su sistema ofensivo, alguien capaz de fluir entre las líneas, acelerar el juego y romper defensas con pases incisivos. Pero el entrenador también entiende que, si pierde al número 10, necesitará una reposición inmediata de altura. Y eso requiere planificación. Es en este contexto que el Barcelona debe actuar con cautela. Más que nunca, el éxito deportivo debe estar vinculado a la sostenibilidad administrativa. La lección dejada por las gestiones anteriores es clara. No sirve de nada formar grandes plantillas si los bastidores están en colapso. Hoy, el club busca equilibrio, tal vez por primera vez en años. Y para mantener este equilibrio, la directiva también ha invertido en la reestructuración institucional. Nuevas políticas de base, acuerdos comerciales más estrictos y una mayor transparencia en las cuentas son parte de un esfuerzo por devolver credibilidad al club. Aún queda un largo camino por recorrer, pero las señales son positivas. La exclusión del árbitro Marciniak de las finales europeas fue una pequeña victoria moral. No borra los errores cometidos, ni trae de vuelta el lugar en la final de la Liga de Campeones, pero demuestra que la presión del club y de la afición ha tenido cierto impacto. Más importante que castigar a un árbitro específico es establecer un nuevo estándar de imparcialidad y limpieza para las próximas temporadas. Dentro del campo, la temporada está cerca de su fin. El Barcelona tiene en sus manos la oportunidad de cerrar el año con 3 títulos, algo que pocos imaginaban hace apenas unos meses. La Liga, que parecía lejana, ahora está prácticamente asegurada. La Supercopa y la Copa del Rey ya están en la vitrina. Pero tal vez el mayor título que el Barça pueda conquistar sea simbólico, el de volver a ser temido. El miedo, en el fútbol, es una forma de respeto, y el respeto al Barcelona, que se había diluido con el tiempo, está siendo reconquistado, no por fuerza ni imposición, sino por competencia, por un estilo que vuelve a encantar, por una plantilla que vuelve a creer, y por una afición que ha vuelto a cantar, porque al final, el fútbol está hecho de ciclos. Y si este nuevo ciclo del Barcelona aún está en construcción, una cosa ya es segura: comenzó de la manera correcta. Y así, el Barcelona comienza a trazar su recuperación, paso a paso, dentro y fuera del campo. La temporada aún está lejos de terminar, pero las expectativas son altas, y el futuro parece más prometedor con cada partido. La confianza se está restaurando, la fuerza del equipo, reconquistada, y la afición, más unida que nunca. El ciclo de renovación parece haber comenzado, y el club está en busca de nuevos horizontes. Si te ha gustado este análisis y estás siguiendo de cerca el renacimiento del Barcelona, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para estar al tanto de todo lo que ocurre en el mundo del fútbol. Comenta tu opinión sobre lo que falta para que el Barça vuelva a la cima. Queremos saber qué piensas. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces.